Hola, bienvenido a este nuevo video clase de sistemas de representación y en esta oportunidad, como ven aquí, vamos a ver el tema de acotaciones. Pero la acotación es justamente en lo que es la perspectiva isométrica, ¿sí? Utilizando lo que es la resolución isométrica. ¿Se acuerdan que entramos por aquí? Justamente configuramos el sistema isométrico. Teniendo en consideración esos ajustes, esas configuraciones previas, vamos a acotar este objeto en perspectiva isométrica, que es un ejemplo, ¿no?, de lo que estuvimos trabajando anteriormente. Continuando con eso, habíamos dibujado completamente. Y a lo que agregaría ahora solamente son las cotas, ¿sí? No son cotas común y corriente como lo que hicimos en videos anteriores, en ejercicios anteriores, sino que tiene una cierta configuración previa que hacerse, ¿sí? Antes y después de aplicarla tendría que ser. Bien, como ven, nosotros vamos a trabajar sobre replicando lo que tenemos aquí, vamos a aplicar en ¿sí? Como ven, aquí estoy exagerando un poco lo que son los ejes de simetría porque me van a servir como línea auxiliar de cota, ¿tá? Lo mismo para estas líneas, ustedes tendrían que extenderla, esta línea también, ahora van a ver por qué, ¿sí? Eso se van a dar cuenta justamente que ocupo esos ejes de simetría para poder aplicar. Bien, vamos a comenzar con lo más sencillo. Primeramente es la configuración justamente de cotas, ¿sí? La cota ya habían visto que tenemos configurado ISO 25, utilizamos la predeterminada, ¿sí? Esto ya habíamos visto. Lo que es texto, ocupamos justamente lo que es sistema de representación, ¿sí? Y lo que va a ir cambiando justamente van a ver más adelante, es justamente la inclinación. ¿Está? Lo que hice yo justamente elegir el modo estilo de texto estándar también con ISO CP. A ver, vamos a entrar aquí, vamos a cerrar, porque actualmente tengo configurado en modo estándar el estilo de texto, perdón, estándar, con ese tipo de texto también repetido. Ahí está, ISO CP, ¿sí? Son diferentes configuraciones, lo único que estándar yo asigné ISO CP altura 7, ¿sí? Esta tiene una altura de 3,5, siempre la relación anchura-altura 0,7, ¿sí? No estoy cambiando nada. Lo único que yo hice en esta oportunidad es crear esto nuevo, ISO 30 con una altura de 7, una letra más grande, ya que tenemos un objeto grande, una altura de texto más alta, ¿no? ISO menos 30, ¿sí? Porque justamente el ángulo oblicuo yo le doy menos 30, y eso va a depender en dónde posicione yo esa cota dentro de mi perspectiva. Ya se van a dar cuenta a qué me refiero, ¿sí? 30 y menos 30. Repetí la configuración nomás de lo que era anteriormente. Y sistema de representación es la primera que habíamos hecho, la primera configuración, que solamente tenía una altura de 3,5, que era para ¿se acuerdan que era para los títulos, ¿no?, de las láminas y esos tipos de ejercicios? Bien, teniendo en consideración eso, las cotas, configuramos justamente la ISO 25, ¿sí? Y asignamos el estilo de texto, vamos a ir cambiando en función de dónde vamos a aplicar nosotros eso, ¿sí? Por ahora vamos a dejarle estándar nomás y después vamos a ir cambiando, ¿sí? Esto es solamente para el estilo de texto. Lo otro dejamos como está, ¿sí? Ahí ven las configuraciones, ¿sí? Que las predeterminadas. El tamaño de flecha ponemos 4, ¿sí? El resto queda como está, ¿sí? Aceptar, cerrar. Bien, arrancamos por lo más fácil, dijimos. Vamos acá dentro de lo que es anotar, ¿sí?
Y siempre vamos a estar acotando en perspectiva isométrica con resolución isométrica, cota alineada. Cota alineada es la forma de acotar en estos tipos de ejercicios. ¿Sí? Así que vamos a arrancar, ¿sí?, con referencia a objeto de aquí hasta aquí, ¿sí? Y esa es la distancia que hay entre el punto y punto que yo realicé ahí, ¿sí? Pero justamente yo lo que quiero medir es la distancia que hay en altura. Bien, lo que vamos a hacer es justamente esto, ¿sí? Esta cota que tenemos acá de 70, que es la más fácil para arrancar, ¿no? ¿Qué hacemos? Elegimos alineada, ¿sí? Y va a ser de aquí hasta aquí. Y eso inclinamos, ¿sí? Lo suficiente como para retirarle el dibujo siempre, 70. Van a decir, pero esta no es igual que a esto. Obviamente que no, pero la idea es justamente alinearlo, la línea auxiliar esta de cota, alinear con la inclinación esta. ¿Cómo hacemos eso? A eso se llama cota oblicua, ¿sí? Vamos acá, oblicua, seleccionamos, enter, y le definimos la dirección que quiero yo dejar la línea auxiliar de cota. ¿Ven? Ahí se inclina tal como ven acá a la izquierda. Esto quedó así porque justamente la idea es colocarlo en el medio. ¿Sí? Bien. Para esta cota de 10 nosotros necesitamos un artilugio acá, justamente como para ¿sí? Esta línea auxiliar la hacemos por ahora solamente, ¿sí?, para poder acotar. Entonces va a ser cota alineada, ¿sí?, de aquí hasta aquí. Nuevamente nos da 10. Ahora nos vamos a anotar cotas oblicua, ¿sí? Elegimos la cota, enter, y definimos la inclinación de la línea auxiliar de cota. Ahí está, ¿sí? Este número nuevamente lo metemos aquí en la mitad de la línea cota. Esto, como ven aquí, vamos a hacerle que coincida, como para que vaya quedando de acuerdo conforme a norma, ¿sí? Y este que utilizamos como línea inicial auxiliar, eliminamos. ¿Ven? Ahí va quedando justamente una forma similar. Acuérdense que todo lo que es cota son tipo de líneas fina, tipo 011, ¿sí? Y todo lo que era de la... Esto me olvidé pasarlo en la otra capa. Tiene que ser grueso, ¿sí? Esto tiene que ser grueso. Acuérdense de eso. En la próxima ya va a tener transformado todo. Ahí está. ¿Sí? Bien. Esto es importante siempre agarrar ir de forma prolija, corrigiendo justamente esos detalles. Esta cota de 15, ¿sí? Fíjense de dónde nace. ¿Está? Es justamente donde nace la curva. Esta línea vamos a sacar directamente y vamos a hacer anotar cota alineada de aquí hasta aquí, ¿sí? Y eso vamos a dejar que pase al otro lado, como era que inclinamos con cota oblicua, ¿sí? Seleccionamos la cota, enter, y le decimos hacia dónde queremos inclinar esa línea auxiliar de cota. Línea auxiliar de cota es esta, ¿sí? Esta que estoy yo acá como subrayando, ¿sí? Esto lo dejamos aquí por la mitad. Bien, y estas dos las vamos a poner justamente ahí para evitar que se crucen. Acá hay un
un problema con la cantidad de cotas. Generalmente las perspectivas no suelen llevar tantas cotas, porque ya dibujamos una cierta cantidad de cotas en las otras. Este video más que nada, en la vista, ¿no? Este video más que nada es para indicar cómo se acota. Ahora, ¿se acuerdan que yo les decía justamente de la inclinación del texto? ¿Sí? Esta, antes de ir a ese tema, justamente ven que esta cota 70-10 tiene que estar siempre en una dirección del plano. En este caso sería un plano izquierdo, semiplano izquierdo. ¿Sí? Esto está en un semiplano derecho. ¿Recuerdan cuando vimos justamente el cubo? ¿Sí? Tenemos semiplano izquierdo, que es este lado. Este sería el semiplano derecho y este el semiplano superior. Así es como lo define AutoCAD. Bien, en ese sentido tienen que estar todas las cotas siempre, en una o en otra. ¿Sí? Bien, de esa misma manera vamos a ir acotando justamente el resto de cotas en función a los semiplanos donde esté ubicada esa línea. ¿Sí? Si yo quiero justamente indicar la separación que hay entre este agujero y este, yo tendría que ubicar una cota en el semiplano superior. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le doy la inclinación esa justamente para que quede alineado correctamente? Yo acá ustedes ven que ya tengo configurado ISO 30, ISO menos 30. ¿Sí? Así que selecciono por ejemplo esta y 30. ¿Sí? 30 siempre recuerden que lo toma respecto de la vertical, ¿no? Lo inclina 30 grados. En este caso, ¿no? En este caso en particular, para que se incline en ese sentido. Y eso 30 menos 30 es solamente un nombre. Lo que yo configuré acá, perdón, lo que configuré acá es justamente el nombre y acá es donde se le asigna el ángulo, en el estilo de texto. ¿Sí? Ahí es donde nosotros vamos a ir cambiando en función del estilo de texto que quiero tener. Eso es un trabajito de ir uno por uno. Este es el que queda más simpático. Bien. Entonces, fíjense que tengo esta cota de 90. ¿Sí? Yo lo que hice fue extender estas dos. ¿Sí? Entonces, cota alineada y de este punto hasta este punto. ¿Sí? 90. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo agarro y hago justamente de centro a centro? Sin me batir la distancia que hay entre punto y punto. Yo tengo que justamente anticiparme. ¿Sí? Siempre la única manera de poder aplicar cota oblicua es para cotas alineadas. ¿Sí? En este sentido es lo que tenemos que hacer. Y anticiparme, decía yo, justamente de crear esta línea auxiliar como para ubicarla correctamente. Ahora la dirección es justamente esta dirección asignada por el eje de simetría. Ahí queda 90. ¿Sí? Bien. De esa misma manera van justamente aplicando el resto de cotas. Ahora vamos a hacer esta serie de cotas. Esto es cotas paralelas. ¿Sí? Justamente cota que toma como base esta línea auxiliar. Bien, vamos a arrancar justamente haciendo esta línea, esta cota de 50. ¿Sí? ¿Cómo iniciamos? Fíjense, tenemos esta cota de 50 que va hasta el eje simetría, esta 60 que va hasta donde comienza el arco y 130 es hasta el punto final. ¿Sí? Nosotros tenemos que crear línea de alguna manera auxiliar como para poder medir eso. Esta es una de las estrategias posibles. Acuérdense, F8, modo ortogonal. Dejamos pasar un poquito. Y nuevamente línea. Ahí. ¿Sí? Esta es la distancia que yo justamente, esta intersección es la que voy a estar midiendo. ¿Sí? Como ven acá, esa cota está aplicada en esa intersección. ¿Sí?
Acuérdense, nosotros tenemos que medir en el isoplano superior. Entonces, cota alineada, nos vamos a anotar, lo encontramos aquí también, ¿sí? Y de aquí hasta aquí es una, luego cota alineada, de aquí hasta aquí es otra, cota alineada, de aquí hasta aquí es otra cota. Paso siguiente, oblicua, seleccionamos las tres, Enter, y las tres van a tener la misma inclinación que es esta dirección. Paso siguiente, justamente elimino directamente esto, ahí está, y ya me queda definido. Este lo podemos llegar a ubicar aquí, ahí está, para hacerlo un poquito más prolijo. Bien, este 20-30 ya saben, justamente línea cota alineada en este vértice y en este vértice, y esto es directamente hacer doble clic en el valor de cota y usted escribe, ¿sí? Se escribe justamente la cifra esa por 3, porque justamente son 3 agujeros que tenemos aquí con el mismo valor de diámetro, ¿sí? Y por eso justamente se repite una sola, se hace una sola vez la aplicación de cota, para evitar justamente repetir. Bueno, ahora vamos a una parte un poco más compleja, que es el tema de las cotas estas de radio. ¿Sí? Esta cota de radio son cota común y corriente, lo único que se elimina ciertas partes de esa cota, ¿sí? Estos 55, ¿cómo vamos a proceder? Justamente, la idea es, vamos a crear una línea auxiliar, ¿sí? Y que va a ser, por ejemplo, esta línea desde el centro, saco el modo ortogonal, hasta cercano, hasta aquí. ¿Sí? Yo estoy por crear primero de todo esta diagonal, esta línea que va a pasar justamente, va a estar como midiendo ese diámetro. Extiendo un poquito, ¿sí? Extender, aquí, Enter, ahí está, ¿sí? Atravieso justamente esa línea y voy a acotar esta línea, ¿sí? Directamente voy a acotar, va a aparecer el diámetro este de 55. Sí, no, dependerá, ¿sí? Dependerá. Los 55 en realidad, ¿cómo se mide? Justamente si usted pone en cota alineada, donde está anotar, cota alineada, miden de aquí hasta aquí, tiene 45, ¿sí? Si miden justamente de aquí hasta aquí, tiene 45. ¿Sí? ¿De dónde mide los 55? ¿Cómo puede ser 55 y salga una elipse? Bien, ese es justamente el artilugio que nosotros tenemos que hacer aquí, ¿sí? Esto, entre comillas, este 55 es mentiroso, porque en realidad nosotros estamos representando acá una circunferencia, ¿sí? De diámetro 55, pero en realidad en la perspectiva isométrica vemos como una elipse, ¿sí? Tal como ven aquí. Y obviamente ese radio va a ir cambiando, desde un radio más grande a uno más pequeño, ¿sí? Pero en sí va a estar representando esto realmente 55 de diámetro, ¿sí? Así que justamente, como les decía, como una medida mentirosa, ¿sí? Este 55, porque el otro medía 45. Lo voy a comprobar con esta, a ver en cuánto quedó. Sí, este es 45, el otro lo hice un poco más pequeño aparentemente.
Sí, ahí está. Porque acá sí es 45. Sí, es 45. Este lo hice un poquito más pequeño que este. Sí, al isocírculo. Porque justamente recuerdan de esto, ustedes medían esta longitud que tenía 100. ¿Sí? Ese sería el diámetro. ¿Tá? Pero al atravesar justamente una línea como está acá inclinado, va a ser menor ese diámetro. ¿Sí? Así que esto lo que vamos a hacer es justamente un poquito más grande, un isocírculo más grande como para terminar de acomodarlo y realmente hacer como corresponde. Vamos a, ¿recuerdan? Inicio, eje fin, isocírculo, centro es este, y ahí cambio con F5 y el radio, ¿sí? Tenemos diámetro 55, así que pongo D para definir el diámetro y ahí se iba a 55. Ahí está. ¿Sí? Eso fue justamente lo que faltaba agregar. ¿Cómo alargo este? Como hicimos antes. ¿Sí? Extender, alargar, selecciono, enter y alargo para cada lado. Ahí está. Bueno, esto sí ahora va a medir justamente, ven ahí mide 41,15. ¿Sí? Mi cota va a medir eso, mi cota alineada, pero vamos a hacerle aplicar una cota mentirosa, como les decía. Va a ser de este punto hasta aquí, ¿sí? Y 41,5. Doble clic y acá vamos a ponerle radio, perdón, 55. Borramos eso, ¿sí? Y justamente lo que voy a hacer acá es botón derecho, propiedades, ¿sí? O mejor dicho, vamos a eliminar este primero de todo, eliminamos, y ahí botón derecho, ya van a ver por qué, propiedades. ¿Y qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a eliminar justamente las líneas auxiliares. Acá tenemos toda la configuración posible para esta cota, ¿sí? Para esta cota. Vamos acá en lo que es texto, líneas, línea y flecha. La línea auxiliar de cota AutoCAD le llama línea de extensión. Así que ahí vamos a desactivar. Línea de extensión número 2, desactivamos. ¿Sí? Al desactivar eso, nos queda justamente ubicarla ahí. ¿Sí? Y entonces ya no queda justamente parecido como lo que ven en todos los ahí justamente desactivo la referencia a objeto temporalmente, ahí está, para evitar justamente que se me vaya al centro, ¿sí? Eso es justamente un caso particular que van a tener que estar renegando cada uno de ustedes como para ir fijando eso. ¿Sí? Ahí bueno, elimino propiedades. Es un tema que van a tener que hacer para cada uno de estos tipos de cota de radio o de diámetro. La otra es esta cota de 47, que en realidad esta cota es una cota que va desde el centro hasta ese lugar. ¿Sí? Muy sencillo. ¿Cómo hacemos? Vamos acá en cota alineada desde el punto del centro hasta Shift, botón derecho, cercano, ¿sí? Cuando ustedes acercan cualquier objeto va a generar una línea, ¿sí? Y ahí sí lo ponen, vieron que ahí dice 55, 57, precisamente es la distancia que hay entre ese punto y ese. Pero cota mentirosa, como decía anteriormente, en realidad tiene que decir 47. ¿Sí? Vamos, botón derecho, propiedades, y dentro de líneas y flechas, la línea de extensión desactivamos. Ahí está. ¿Sí? Paso siguiente, ubico en el punto.
perdón, esta hay que sacarle esta flecha. Así que línea y flecha, flecha 2, ¿sí? O flecha 1. En la primera justamente, yo como inicié desde el centro, a esa la pone como flecha 1, ¿no? A esa hay que eliminarla. Acá tienen distintas formas que aplicar, de paso ven todas las variantes. En nuestro caso es ninguno. Y doble clic aquí para editar el texto, radio 47. Creo que era, se me olvidó ya. A ver. Sí, 47. Radio 47. ¿Sí? Y ahí queda definido. ¿Qué pasó esto? Se me corrió. Ahí. Muy bien. Esto básicamente son las características o los detalles que tenemos que tener en cuenta para lo que son las acotaciones en perspectiva. ¿Sí? Acuérdense de hacer línea de referencia, no es un tipo de cota, de acotación tan simple como lo hacíamos en las vistas, sino que hay que tener estos ciertos detalles en la hora de la configuración. Bueno, señores, señoritas, es hasta aquí el video. Espero que haya entendido. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.